así nos vemos. Hola, Buenas tardes. ¿nos escuchas, Alex? Buenas tardes, Anabel. Hola, No, no, Anabel. no nos llega tu audio, Alex. ¿Verdad? Lo tienes en silencio. Hola, buenas tardes. No puedo abrir mi Buenas. cámara. Uy, ¿Me Ok, escucháis mejor Vale, ahora? pues perfecto, perfecto, Alex, gracias. Hola, puedes subir a Alex arriba para que se vea como moderador, Edgar. lo que voy a hacer es anclarnos a nosotros para vernos a los tres. Mm, Pues quien no pueda poner la cámara, que no la ponga, y quien pueda, será un placer veros. sí, pues hola, buena tarde, buena noche en España. ¿Qué hora es en México? ¿Mediodía? Mediodía, mediodía. Y ya está transmitiendo desde la escuela también. Damos unos minutos, ¿no? Para que entre la gente. Sí, así es. Edgar, me ha dicho alguna persona que va a entrar un poquito tarde. ¿Eso es posible? Sin problema, puede entrar y queda grabada en las redes también para quien desee verla en un momento más, la pueden ver. Sí, eso lo he dicho, que lo grabaremos y os lo enviaremos luego. qué bien, qué generosos sois. Gracias. ¿Cómo va? ¿Más gente esperando? Ya, eso no están entrando, otros están conectándose a través de redes. Estoy checando redes, quién está conectado ya viendo. Ya se está transmitiendo en redes sociales y se está transmitiendo con nosotros con este grupo y quedará grabada para compartirse esta tertulia. Muy bien. Alex ha desaparecido. Alexa apagó su micro y su cámara. Seguramente va a conectar en un minuto. Ahora. Ahora, Lo hemos recuperado. Estaba ajustando la luz de la manera perfecta. Me dice una persona que no puede entrar a la reunión. técnicamente ya está para que entren, ya se les está dando acceso. Ya ahora pueden entrar todos los que deseen entrar. Vuélvelo a intentar, sal y vuelve a entrar, querida. Que lo vuelva a intentar, ¿no? Sí, por favor. Comparto el enlace otra vez. A ver, voy a compartir el que tú me has dado. Em, Con esto no puede entrar, dice.
Yo entro sin problemas. Sí, ahora, y van entrando ahora más. Hola. Hola. Pero es que van entrando poquito a poco, Edgar. En cuanto dan a entrar, entran a una salita y se les da acceso y Termino pasan. de hablar, el micrófono no está silenciado. ¿Qué hago? Ok, paso. Eh, Listo. Bien. o sea, para hablar, termino de hablar, no sé. Hola, hola. Hola, ay, pero ¿cómo? Hola, Diela. A ver, voy a enviarle este otro. Hola, buenas tardes. Hola, muy Buenas buenas tardes. tardes. Mira, Buenas Estamos tardes. viendo que alguna persona tiene Eh, problemas. ¿Ya? Buenas tardes, señora. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo están? hola, muy buenas Buenas tardes. tardes, Listo. querida. Tiempo sin vernos, Edgar. Tiempo sin vernos, pero muy contento de que conectes desde Colombia. Tan Estamos en bellos. Colombia, desde Sí. Valencia, desde México. Es la Ajá. fortuna de poder conectar y poder conversar sobre estos temas tan interesantes. Claro que sí. Y no me lo puedo perder. Puse desde ayer mi, mi alarma y dije, no, por favor. Qué Eso es algo maravilla. bien importante. Muchas Sí, claro. gracias. Sí, sí, sí. Inténtalo, dice Edgar, que te dan paso a una salita y luego eh, entras. Estamos aquí ya. Hay mucha gente que ya ha entrado. Damos un poquito más de tiempo, Edgar. Uno, dos, tres, 4 minutos y empezamos. Ahora estoy viendo ya rostros conocidos, otros no tantos, y siempre muy contento de poder compartir con África, con Alex, contigo, Marian, y con quien se va conectando ahora. Muy contento, gracias. Pues igualmente, querido. Dice esta chica que ya ha entrado, que ya está en ello. Bien. Claro, y es que no veo a todo el mundo, veo a una parte. Sí, yo veo a todos, en este orden África, a ti, a Annie, Anabel T, Leti, Catherine, Adela Londoño. Ya está, pura es que no podía, ¿verdad? Mira, Vivian. Begoña. Hola, Begoña. Begoña está en Chile. Ah, qué bien. Se ha conectado también. Estamos interconectados por el mundo. Sí. Es un gusto. Hola, Pura, bienvenida. Hola Marian, ¿cómo estás tú? Muy bien, querida, no te veo, no puedes poner la No, cámara. no, porque estoy post cirugía, estoy en cama y Ay, prefiero que no pobrecilla. me vean, prefiero que me vean. Bueno, bueno, estás disculpada. Ya, muchas gracias, pero yo los veo y los escucho y estoy feliz. También puse alarma. Muy bien, muy bien. Gracias, Marian. Y mejórate, cariño. Sí, muchas gracias. Son los pies. Ay, pues cuidadito, que hay que andar bien. Sí, Y bailar, y bailar. exactamente. Y bailar. Un Ujú. besito a ambos. Muchas Gracias. gracias. Hola, Hola, Pura. hola, Ale, ¿ahora se me oye? Sí. Muy bien, pero no te veo. Ah, vale, vale, voy. Espera, que es que
Esto. Mira. Ah, jolín. Ahora. ¿Ahora? Buenas. ¿Sí? Sí, Uy. Hola, hola. Ahora sí. Ya me veo también. ¿Qué tal? muy bien. Muy bien, pues nada. Pues vamos allí o qué? Pues vamos ahí. Venga, Si vale. alguien entra, como luego va a estar grabado, lo puede ver. Sí, por supuesto. Bueno, pues buenas tardes, buenos días desde México y desde otras partes de Latinoamérica, porque creo que hay gente de Colombia también, ¿no? De Chile, y luego estamos aquí de distintas partes de España. Principalmente de Valencia, pero bueno, también otras personas son de otros lugares de aquí. Quisiera empezar presentando a nuestros moderadores, que son África y Alejandro. Ellos colaboran conmigo en la consulta y pertenecen también a la escuela integrativa. Entonces, África es psicóloga general sanitaria, es experta en inteligencia emocional, en trauma, en duelo y también en técnicas para evitar el suicidio. Tiene, bueno, ¿qué voy a decir yo que tiene África? Si la ha elegido para trabajar para mí, conmigo, es porque tiene una intuición clínica tremenda, tiene esa pasión que a mí también siempre me ha gustado por la clínica y tiene esa calidez que yo creo que hay que tener con los pacientes, esa humanidad y esa flexibilidad. La gente que nos viene tiene problemas, tiene sufrimiento y yo creo que los psicólogos o los terapeutas tenemos que ser acogedores y no incrementar más ese dolor, ¿no? Entonces, estoy muy orgullosa de que África también, además, tiene ese enfoque sistémico de formación también en constelaciones y tiene la formación en interpretar sueños, que tanto nos caracteriza en la escuela. Entonces, bueno, es un placer para mí presentarla y presentar también a Alex, que está aquí abajo, Alejandro Santana. Ujú. Alex también trabaja aquí en la consulta, en el equipo, y bueno, él es experto en MDR, bueno, África se me ha olvidado, en trauma y en la técnica de Brain Spotting que utiliza el movimiento ocular. Alex se ha formado en MDR, que es otra técnica también para trabajar el trauma, que utiliza el movimiento ocular. Eh, hace cuentoterapia, que es muy interesante, también interpreta sueños, también utiliza y escucha y tiene en cuenta el inconsciente, que yo creo que es fundamental en terapia, y luego ahora se está formando en un máster de constelaciones familiares. Ambos trabajan en terapia individual, también de pareja y familiar, con jóvenes y con adultos y con niños. Y bueno, y tienen ese enfoque integrativo que nos caracteriza, que es, bueno, mezclar las distintas escuelas e incluir, no excluir. Pues nada, un placer teneros a los dos en este equipo. Muchas gracias, Mariam. Placer Y ellos que nos hayas presentado. Ellos en el taller van a abrirnos el campo, vamos a constelar Edgar y yo, pero ellos nos van a ayudar a ese inicio, ¿no? De llegar a la calle y entrar en una sala donde vamos a trabajar temas muy íntimos, donde tiene que haber un respeto, una concentración y dejarnos fluir. Entonces, Alex empezará con un cuento
Y luego, relacionado con ese cuento, África nos hará una relajación meditación. El taller va a tener también una parte de ejercicio como mental por parejas para que todo el mundo pueda constelar su tema y todo el mundo sepa lo que es representar. Este cordón umbilical que va a abrir el cuento lo vamos a seguir también en este ejercicio de constelaciones. El resto, pues bueno, trabajaremos problemas personales de las personas que se puedan constelar y lo iremos haciendo Edgar y yo como lo solemos hacer en un baile en el que nos vamos alternando los dos. Muy bien, pues si queréis, los moderadores estamos en vuestras manos. Yo, con tu permiso, Marian, te voy a coger la vez y voy a pasar a presentarte a ti. Gracias. ¿No? Aquí tenemos a la doctora Marian, que como sabemos lleva muchos años en la práctica, habiendo empezado a trabajar en su juventud en el tema de adicciones, con una larga experiencia en el VIH, con la situación social que hubo en Valencia y con los heroinómanos. De igual manera, ha dedicado parte de su carrera a la terapia sistémica. Y sobre todo en cómo el trauma, ¿no? Porque estábamos hablando mucho de cómo África y yo trabajamos con el trauma a nivel ocular. Ella también desarrolló su estudio a través del trauma transgeneracional, ¿no? No era solo el que... Uy, ¿se ha quitado la cámara? Sí, ¿Qué parte he del trauma? vuelto. La que tengo yo desde el momento en el que se me está gestando y desde que he nacido, y desarrolló una serie de estudios y con ella su tesis doctoral sobre cómo el trauma transgeneracional está influenciado en los sueños y qué rasgos de estos representan el trauma transgeneracional. De igual manera, escritora del libro del origen de los sueños y ante todo una gran profesional. De igual manera, el palmarés es muy importante, ¿no? Porque habla de una carrera y seguro que me estoy dejando mil cosas por detrás. Yo quería destacar de Marian la capacidad que tiene de cuando hay situaciones que son muy densas y muy pesadas, donde se está trabajando en constelaciones con ellos, de ir justamente al punto necesario y exacto y hacer lo que hay que hacer, sí, y lo superfluo de la vida, lo dramático, intentar dejarlo en un sitio en el que se pueda apoyar de manera cómoda y hacerlo con ternura, ¿no? Si hay algo que me dicen todos mis pacientes cuando se encuentran con ella en la salita porque le ha abierto la puerta, es qué persona más tierna y más agradable. Así es. Entonces, Gracias. desde mi perspectiva, creo que, aparte de su experiencia, lo que a ella la caracteriza como persona y como consteladora es ese punto. Nada, África, te voy a dejar a ti el turno de que presentes a Icar. Gracias, Sí, Alex. muy buenas. Pues yo tengo el placer de presentar a Edgar. Él, bueno, sé que os habéis ido incorporando poco a poco. Para que no lo conozcáis, él vive en México. Yo lo conozco desde hace unos años y lo que puedo contar, ¿no? Que puedo observar en él es que es una persona muy humana. Y donde cuando de alguna forma, cuando lo veo, cuando lo escucho, me di cuenta, ¿no? Como que su profesión y su vida personal es como que se aunan, ¿no? Es como que para él esto es una forma de vida. Él cuenta con una larga trayectoria profesional, tiene formación en sistemas de administración y negocios. Él es un firme creyente del trabajo personal y profundo. Dice haber encontrado, ¿no? De alguna forma todo esto a través de la terapia sistémica y de las constelaciones familiares, donde tiene ya una amplia experiencia. Él está convencido de cómo el trabajo personal genera un impacto transformador en la persona, en sus relaciones y en la conexión con la vida. Y esa conexión no solamente se limita a lo que es en la parte personal, sino que esto va más allá. Va más allá ya que se extiende con la conexión con la empresa, la familia, los amigos y otros aspectos fundamentales de la vida. Él se distingue por su vocación de servicio y su deseo de estar siempre ahí, ¿no? De tratar de apoyar a los demás y de guiarlos de alguna forma, ¿no? Desde la toma de conciencia genuina y real. Lo que de alguna forma también el estar ahí, con su presencia, con su experiencia, ayuda a contribuir a que las personas se realicen esos pequeños ajustes, ¿no?
o grandes, que en ocasiones se requieren desde una madurez integral y de esta forma, ¿no? Tratar de que la persona tenga y obtenga ese bienestar. Edgar, me alegro mucho de verte. Es un placer, ¿no? Contar contigo y sobre todo con tu presencia que vamos a tener en ese taller en Valencia. Bienvenido. Y muchísimas gracias. Bueno, y como parecerá obvio, cuando tenemos dos grandes profesionales como los que estamos nombrando ahora, cuando los ponemos juntos y se ponen a hacer su magia, hay algo que surge que es especial y diferente. Es curioso también que me gustaría de alguna forma, ¿no? También llama la atención, ¿no? Como Edgar es de México, Mariam es de aquí, de Valencia. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo os habéis unido? ¿Qué es lo que ha hecho que hayáis generado, ¿no? Esta escuela integrativa y toda esta magia, ¿no? Que de alguna forma generáis juntos. Bueno, nos conocimos en la pandemia a través de una amiga, Anilú, una amiga común, eh, que conocíamos por la Asociación Española de Constelaciones Familiares, la Asociación entonces española Bergelinger. Entonces, yo daba allí un taller y conocí a Anilú y luego nos veíamos en los distintos congresos de aquí de España. Y en la pandemia yo quise empezar a hacer talleres online. Y entonces Anilú me dijo, si necesitas apoyo técnico, te lo facilitamos. Y bueno, me presentó al crack de Edgar, que bueno, es una máquina para esto que a mí, aunque me guste ser moderna y me intente acoplar, me resulta más difícil. Entonces Edgar empezó conmigo llevando la parte técnica, pero él se formaba en sistémica y en constelaciones ahí en México, en el Centro CUDET, que es maravilloso. Y un día le dije, Edgar, y sí, lo hacemos juntos, ¿no? Y empezamos a no solamente que él me llevase la parte técnica y yo hacer la parte clínica, sino que los dos hacíamos, pues bueno, constelábamos o hacíamos él más la parte organizacional y yo más la parte clínica, pero aún así, en una o en otra, porque también eh, están mezcladas, ¿no? Hablábamos antes de empezar, Edgar, que es experto en organizacionales, ¿qué diferencias, no? Podrían haber luego entre las constelaciones familiares, las organizacionales, y dentro de las organizacionales de la empresa y de la escuela. Y bueno, comenta tú, Edgar, cómo nos conocimos, ¿no? Bueno, sí, fue una cuestión de, como bien dices, gracias a Anilú que nos contacta, que hace que que converjamos en este punto. Marian me pedía un apoyo técnico, y digo, ok, hagámoslo. Y en una ocasión me dice, oye, pero tú también constelas. Yo no quiero que me haga lo técnico, quiero que hagamos un evento juntos. Y empezamos a constelar en pandemia en línea, con todas las implicaciones, con todo este fenómeno de todo lo que se escuchaba. Hubo algo que nos unió, que creo que fue el sí, hagámoslo. Sí, y hacerlo, como si lograrlo, como así abrir un campo que se ampliara no solo a mi país, a su país, sino que de repente habíamos en ocasiones de 15 países conectados, observando una constelación y abriendo un campo. De ahí decidimos ya formalizar la escuela, apoyarnos. Yo prácticamente cada año voy a España, acabo de estar en octubre del año pasado en España y recuerdo que estábamos teniendo el curso, que efectivamente Alex, África, nos abrieron un campo para trabajar, luego vino nuestra danza, vino la sesión y al cerrar la sesión, antes de terminar, le dije, nos vemos en marzo. Febrero o marzo, nos vemos. Y Marian me dice, que no es muy pronto. Dije, nos vemos febrero o marzo. Y, y hace un par de meses, un mes, yo estaba viendo mi agenda y dije, sí, claro, voy en esta ocasión por una semana y hagamos un evento allá en España, en Valencia específicamente, con la posibilidad que lo que hacemos es un evento que se abre presencial,
pero que se conectan en línea y pueden participar con su caso en línea, observando la constelación y siendo participante en línea y siendo participantes dentro de la constelación, que es algo que hemos logrado hacer. Y eso es cómo nos conocimos y cómo trabajamos, y diferencias que yo noto en lo organizacional y en lo familiar, pensando un poquito que las constelaciones tienen un principio sistémico o se basan en principios sistémicos. En la familia, todos tienen derecho a pertenecer, todos tienen derecho a pertenecer. Todos, por el solo hecho de ser parte de la familia, tienen derecho a pertenecer. En la empresa, cuando alguien daña a la empresa, hay posibilidad de decirle, no, ya no vas a pertenecer a la empresa y pasas a un proceso de una salida digna para que la empresa siga teniendo fuerza. O sea, el sentido de pertenencia en la organización no es todos tienen derecho a pertenecer. En la organización es un dar y tomar en equilibrio conforme a un acuerdo que es lo que, como se acordó. En la familia es padre, madre y tomar de los dos, y como son perfectos y todos pertenecemos a un sistema. Y en la educación hay una jerarquía muy particular que yo les comento mucho a mis alumnos. Primero es que como institución, el gran sistema es la institución, los directivos con sus padres atrás, los profesores con sus padres atrás y los alumnos con sus padres detrás. O sea, siempre yo me imagino al directivo con sus padres detrás y le doy un respeto. Y al alumno, para que el alumno tenga fuerza en su desempeño, yo me imagino a sus padres. Y recuerdo que mi lugar es el de ser profesor. No soy el papá, ni soy la mamá, y es el respeto del destino de los alumnos, a lo que les toca vivir y el rol de lo que yo tendría que hacer como profesor. Así es lo que me viene a responder a estas primeras cuestiones de calentamiento. Marian, África y Alex, buen día. Interesante, ¿no? De todo lo que estáis contando ya, sí, para empezar, ya estáis ahí entrando ahí en materia. A mí me gustaría, porque hay personas que ya conocen las constelaciones, ya saben un poquito de qué son y cómo funcionan. A mí me gustaría ver si podéis explicar así brevemente, ¿no? ¿Qué son las constelaciones? ¿Cuál es su origen? Para aquellas personas, ¿no? Que no lo saben. A mí a veces me llegan a consultar y les comento las constelaciones y me dicen, ¿y eso qué es? Yo trato de explicarlo, ¿no? Y ahora he visto la oportunidad de decirles, bueno, ¿por qué no nos unís a esta tertulia que se va a realizar donde las personas que lo van a impartir, ¿no? Mariam y Edgar, que son los profesionales que nos ofrecen este taller, ¿no? Pueden explicar y resolver dudas. ¿Qué nos podéis contar de esto? Bueno, yo creo que hay varios principios básicos que caracterizan las constelaciones, que son el enfoque sistémico, que es que se basa en la teoría de sistemas. Cualquier grupo humano es un sistema. Yo, mi cuerpo, como persona, soy un sistema, ¿vale? Entonces, se rige por una serie de leyes, que son la jerarquía, la pertenencia que ha nombrado Edgar, la jerarquía y el equilibrio, el orden o jerarquía y el equilibrio, que si queréis luego los comentamos, los comenta Edgar. También hay otro principio que es muy interesante, que es lo transgeneracional. No me afecta solo, como decía Freud, mi infancia y las primeras etapas de mi vida y todo lo que ha ocurrido, sino me afectan varias generaciones, muchas, padres, abuelos, bisabuelos. Entonces, lo que se puede ver en las constelaciones es que podemos saber y tenemos en el inconsciente no solamente todo lo que yo he vivido, sino lo que vivieron mis ancestros, mis antepasados. De alguna forma heredamos el inconsciente de mis antepasados. Y esto es algo que yo he podido demostrar científicamente, tanto en la tesis doctoral como en la investigación que hice sobre 1000 sueños de 100 pacientes, que está en mi libro. Y otra característica muy peculiar es
y se hace en grupo, aunque el enfoque sistémico lo podemos tener aquí en la consulta individual y tenerlo en cuenta. Lo peculiar es que se hace en grupo y se genera un campo que llamamos, donde los participantes pueden representar a miembros de mi familia y de alguna forma captan el inconsciente y captan esa historia sociofamiliar. Y yo, sin conocer de nada al paciente, me pongo, quizá por la intención, no se sabe por qué, luego profundizaremos más sobre lo que es el representante, pero me dicen, tú representas a la madre y yo siento como la madre de esa familia. Se ordena el sistema aplicando estas leyes y de sentir malestar, tanto los representantes como a lo mejor los pacientes, como la gente del grupo, logramos que se apacigüe, se calme y el paciente se vaya con una imagen sanadora en su inconsciente, que es como una semillita que luego sigue haciendo efecto. No sé si lo explica muy bien, pero bueno, podría completarme Edgar y si queréis podéis hacer preguntas de cosas más completas. Es que es una cosa que hay que ver, hay que sentir. Es difícil explicar. A mí a la fecha me cuesta trabajo describir lo que es una constelación, ya después de años dedicando. Incluso porque gracias Marian, porque estoy por publicar un libro que Marian me va a hacer favor de escribir el prólogo. Y en este glosario que mi editor me decía que escribiera, y se define qué son constelaciones, y le digo, bueno, tendré que hacer una historia de lo que para mí son constelaciones. Y bueno, si voy del origen, para mí son una filosofía que, como bien dijo Marian, se basa en ciertos principios y que esta filosofía la integró Bert Hellinger, fue el quien dio a conocer esta filosofía a partir de su observación y de integración de diversas escuelas. Bert era un gran integrador. Y yo digo que es una filosofía, porque una filosofía con el tiempo evoluciona y cambia. Y lo que hoy se decía hoy, por ejemplo, cuando empezaban las constelaciones, se decía, todos tienen derecho a pertenecer, menos los que hicieron daño. Pasa el tiempo y el mismo Ver dice, no, todos tienen derecho a pertenecer y más los excluidos. Y las constelaciones fueron evolucionando con el tiempo conforme a las observaciones y lo que lo hacen una cuestión filosófica y no dogmática, y que está más basada no en el principio de causa-efecto, sino en una cuestión de observar el contexto de lo que está sucediendo y de contemplar a los excluidos, a los que no están, a los daños, a los incómodos, y que se hace a través de una especie de representación actoral, donde alguien pasa y sin saber nada, como decía nada, yo represento al tío y fenómenos como que el tío tiene un tip en el ojo y el paciente dice, no me deja de brincar el ojo, porque somos información nosotros y entramos a un campo donde vibramos en una información que mostramos asuntos no resueltos o asuntos inconclusos o asuntos que necesitan integrarse para ir más funcionales a la vida. Yo, en mi forma de operar o de ver la filosofía, son parte de un proceso que estás en sesiones, voy a constelaciones como parte del proceso a observar de una forma diferente y respetuosamente mi sistema familiar y de ahí decidir cambiar la historia, hacerlo diferente, tomando conciencia de patrones de comportamiento muy ancestrales en mi vida. Entonces, afortunadamente, y lo digo así, Nurien y Netflix sacaron una serie muy buena, otra yo, y mostró al mundo la filosofía de las constelaciones con todas sus implicaciones. Porque si hay una palabra también en constelaciones, es la palabra implicación. Mi editor me decía, Edgar, repites mucho implicación. Digo, es que no hay sinónimo en constelaciones para implicación. No hay sinónimo, es implicación, es implicación.
Entonces, la constelación es un acto actoral, por así llamarlo, donde observo dinámicas del sistema que me ayudan a tomar conciencia y posteriormente accionar diferente. Yo Adelante. añadiría que me has inspirado, eh, que te muestra si aquí yo estoy en terapia o en la vida tengo un problema, siempre tiendo a responder de la misma forma y darme el cabezazo hacia allí. Aunque no lo resuelva, porque se me repite y yo intento responder siempre de la misma forma. Aquí se te muestra, hace un giro de 180 grados y me muestra una solución completamente diferente. Entonces, es como que conectas una neurona más. Es un acto creativo, diferente. No respondes igual, respondes de otra forma. Hay un libro muy interesante que es muy pequeñito, que se llama La ley del espejo, que es de un japonés, que no puedo decir su nombre porque es muy difícil, pero es muy interesante porque muestra este giro de 180 grados. Se trata de un niño que le hacen bullying y la madre quiere ayudarle y el terapeuta le dice, en una intervención breve, en una intervención rápida de un par de sesiones, le dice, ¿con quién tienes tú algo por resolver, algo que reprochas? Nombra a su padre y resolviendo simbólicamente con una carta este problema con el padre, a su niño van los amigos a recogerle para ir a jugar al colegio. O sea, en constelaciones mueves algo y se mueve el campo. Y de repente lo que estaba ahí atorado, mirando ahí, veo el camino que he de seguir, que es diferente al que he estado usando muchas veces. Y bueno, ¿Me permitiría seguimos. añadir algo, Marian, sobre lo que acabas de decir? Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que hay un punto muy importante, ¿no? Porque, al menos desde mi perspectiva, eh, se utiliza la palabra sistémico, ¿no? Porque un niño, al principio, hasta que no empieza a entrar a la adolescencia y ya en la adultez, el córtex prefrontal, que es esta parte de aquí delante del cerebro, no está configurada, ¿no? Y se dice que el córtex prefrontal, la mitad del cerebro la tienen fuera, que son los padres. Entonces el niño a primera edad está como en un estado hipnagógico en el que cómo siente mi padre y cómo responde a ese sentimiento o qué se hace con el dinero, qué se hace con la comida, lo va observando todo y todo lo va cableando, va creando un sistema de respuesta. ¿Sí? Entonces, a notación de lo que estabas comentando tú, ¿no? De repente me encuentro en que me estoy golpeando con algo y eso puede tener una repercusión sistémica porque ha habido un aprendizaje generacional de mis antepasados de ante este problema y así lo he enseñado, ¿no? Y yo creo que el gran valor que tiene las constelaciones familiares es que te permiten ver el sistema, porque cuando uno está dentro de un sistema es muy complicado entenderlo porque está adentro, es como ser un pez dentro de una pecera e intentar darte cuenta de que lo que tienes alrededor es agua, y te permite como mejorar el sistema para las siguientes generaciones también, ¿no? Yo creo que hay una parte con las constelaciones familiares que es de responsabilidad, compara conmigo y compara el que viene. Y efectivamente, gracias, Alex, eh, porque lo añadimos lo que tú dices a lo que ha dicho Edgar, a lo que he dicho yo, que otro de los principios de de las constelaciones es integrar, todo es y todo pertenece. Yo les digo a mis alumnos cuando me dicen, ¿qué es? ¿Este diagnóstico o el otro? Y digo, ¿y si decimos este y el otro? En vez del o, que excluye, el y. Siempre acierto así. Entonces,
Esta sería otra parte, el integrar y yo creo que como tú has dicho, por supuesto, ¿quién se beneficia de las constelaciones? Los propios terapeutas que las hacemos. Porque yo estaba antes con una paciente y le decía, es que mientras yo te digo a ti que digas estas frases sanadoras, las estoy diciendo yo. Y así estoy al día con mi inconsciente. Los propios terapeutas, las personas que participan, que van allí y que están observando. Las personas que representan. A veces es más potente salir a representar algo del sistema de otra persona que mi propia constelación. Eh, y también, por supuesto, el paciente mm, que dice su problema y que se trabaja su problema y todo el sistema familiar de ese paciente. De alguna forma le llega. Mira, Maren, tenemos una pregunta en el chat de Isma Moreno que pregunta, ¿cómo se sabe qué preguntar? Me parece muy difícil formular la pregunta adecuada. ¿Cómo? ¿Cómo? No te entiendo, Inma. ¿La podrías hacer con micro o no tiene micro? No entiendo la pregunta, Alex. ¿La repito yo o a ver si Vale, Isma... Bueno, la repito y si quiere Inma Irma, ya A ver, decírnosla. está, sí. ya está Hola Irma, Inma, ya la tenemos aquí, Hola, querida, dime. ya sí, Hola. ya llegué. ¿Cómo se sabe qué preguntar? Porque yo no he constelado nunca, ¿no? Y ahí hay un batiburrillo en la cabeza y no sé muy bien cómo formular la pregunta adecuada. Me parece lo más difícil, poder sacar la esencia y saber qué quiero preguntar. Mm. Esta es una parte que hay que hilar fino, pero que aquí tiene que también hilar fino el terapeuta, ¿vale? Entonces, el contenido psíquico cuando haces una sesión individual puede ser enorme. Y para los que hemos tenido también, además de una base sistémica, una base psicoanalista, pues dejamos que el paciente hable. Pero efectivamente en una constelación hay que ser escueto. Y hay que, si no das en el clavo, que te ayude el terapeuta a dar, a definir la demanda. Sería pensarme, ¿qué me preocupa en el aquí y en el ahora? ¿Qué es para mí algo que me está causando dolor en este momento de mi vida? ¿No, Edgar? ¿Qué te parece? ¿Iría por Sí, ahí? sí, es esta cuestión cuando pasas, te sientas junto al constelador, al terapeuta, que como bien dice Marian, es muy diferente a cuando estamos en una sesión individual donde hay más pauta a la historia. Acá es muy puntual. Yo recuerdo a ver Hellinger modelar las constelaciones en las ocasiones que tuve la posibilidad de verlo. Decía, siéntate, se centraba, había un silencio total y le decía, sé breve, ¿qué te trae aquí hoy? Y en las 5 primeras preguntas, perdón, en las 5 primeras palabras, había la esencia de la demanda. Y qué preguntar es el estado en el que estoy, que me llevó a constelar, y lo que surge en el momento en el que estoy, y el terapeuta ahí dice, ¿qué pasa con este tema? ¿Qué pasa con aquello? Y en eso tú estás mandando información, vibrando en información, a lo mejor se te rasan los ojos, te tiembla la mano, se te raspa la voz, y el terapeuta dice, ¿qué pasa con papá? Y ahí pum, te cambia el rostro y dices, wow. Y luego decimos, ahora vamos a verlo. No se plantea a nivel de historia, se plantea a nivel de sensación y la demanda, como bien dice María, es puntual. 5 palabras, no más. Porque si no entramos a la historia y lo esencial es lo que es. Y a veces es lo que sientes en el momento. Yo tengo clientes que dicen, es que yo llegué, iba a trabajar esto, me senté, ¡pum! Y fue otro tema completamente diferente, pero en el fondo ese era el que necesitaba observar. ¿Ah?
Ujú. Sí, aquí mm, os ponéis con buenas manos, que decir, os vamos a cuidar. Entonces, Inma, esto es parte de nuestro trabajo también, ayudar a que esto se haga de forma sencilla, ¿vale? Que tú puedas, bueno, que podamos detectar qué es lo esencial en ese momento. Y yo creo que sí que es verdad que para hacer constelaciones, hay que estar con personas preparadas, tanto que sepan escuchar tu demanda como que te den la dosis que puedas digerir. Yo siempre pongo este ejemplo para que no te empaches o para que no salga ahí una catarsis brutal que te deje más confundida de lo que has venido. Entonces, es una herramienta muy poderosa, es una herramienta, pero que se puede mm, hacer como una cirugía fina, ¿sabes? Algo sutil. Y entonces es importante que los terapeutas os acompañemos y os cuidemos en ese proceso. Y el proceso empieza también haciendo la demanda. Ujú. No sé si contestamos a tu pregunta. Gracias. Gracias. Aprovechando esta pregunta, ¿no? Para esas personas, ¿no? Que no habéis hecho nunca constelaciones, ¿cómo les explicaríais, María Medgar, ¿no? ¿Cómo sería una sesión? Ahora llega una persona, se pone con vosotros en buena compañía, eso me consta, y os dice, mira, yo quiero resolver un problema con mi madre, tengo algo ahí, me gustaría ver qué es lo que sucede. ¿Vale? El que acoge o la persona que sea se sienta con vosotros y me gustaría saber que contarais qué es lo que hace la persona que quiere resolver y qué hace aquella persona que lo sacan como participante. Porque hay veces que me dicen, ¿qué hago si me sacan como participante? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sucede? ¿Vale? Entonces, un poquito por si podéis contar ahí para aquellas personas que no han estado nunca, que, bueno, me gustaría que lo explicarais vosotros. Yo siempre digo que no hay que hacer un máster para ser representante. Te pones y, y sale. He tenido algunos colegas escépticos que les he dicho, ven y obsérvalas y ven de participante, te invito, ven. Hace tiempo que hacía todos los meses, ahora las hago 2 veces al año. Y bueno, ¿y representas sí o sí? Una persona salió una vez, dijo, es que yo no siento nada, es que yo no siento nada, es que yo... Y dijo la paciente, dice, como mi madre. O sea, es que su madre estaba totalmente disociada y nunca sentía nada. Entonces, sin querer está representando. ¿Qué más dirías tú, Edgar? Y que en el estilo, en la forma, en la forma, nosotros llegamos, nos sentamos, nos saludamos. El trabajo que hacen Alex y África es fundamental porque esto de abrir un campo es preparar al cascarón, al cuerpo, a lo que nos sostiene, a lo que percibe. Lo hacen a través de esta sensibilización del cuento y de la meditación. Dejan a la persona lista y entonces nosotros decimos, bueno, pasa, la persona se sienta, nos comenta el caso y decimos, alguien para mamá. Y la otra persona ya está en un nivel de estado sensible, sensitivo, abierto, y lo único que le decimos es pasa, respira y suelta y reporta lo que sientes. ¿Y qué hace regularmente el participante? Conectar con su cuerpo y decir, me brinca el ojo, siento esto, tengo rabia, quiero llorar, veo el piso. Y ya a nosotros nos toca hacer una labor fenomenológica de observar, de integrar, de ir guiando, de ir colocando más representantes. Y lo fundamental es que es sin intención. O sea, que es lo que es un poco complejo de entender cuando hay métodos, es sin intención. Simplemente
necesito a un padre, necesito un hijo, necesito un abuelo, necesito al dinero, y se van colocando sin intención, solo se colocan y el sistema empieza a ordenarse, a acomodarse, a mostrarse, y no hay una necesidad de quiero resolver, sino es yo también voy danzando con lo que me muestra el sistema, y el mismo sistema es tan sabio que nos sostiene a los terapeutas, nos sostiene a los participantes y nos da la información a todos necesaria, que es lo que hace eh, un trabajo diferente de las constelaciones, pero que sí lo que se requiere es simplemente comprender que si dije sí, estoy aquí, todo lo que me va a dejar de informar. Se ha cortado un poquito, Edgar. Bueno, Yo no, mientras él se reconecta, bueno, ya está. Voy a resaltar algo que has dicho que es muy importante, que es que es lo fenomenológico. Se basa en lo que observo. Y cada paso, yo no tengo ni idea de lo que voy a hacer ni de qué va a pasar. no sé, Marian, si O te sea, pase a no, ti que te digan, oye, ¿por qué dijiste esto? No lo sé. ¿Por qué comentaste esto? No lo sé. Me llegó a decirlo. ujú. Sí, y te Sí, has de dejar como en blanco, sí, como terapeuta, para no estar, sí, al principio cuando tienes menos experiencia dices, madre mía, qué follón tengo yo aquí, con un esparrame de muertos, con un montón de ancestros para arriba y para abajo, ¿y qué hago? Y te calmas y de repente ves claramente, viendo, mirando lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Esto en realidad también sirve en la terapia individual. Siempre ha habido una comunicación de inconsciente a inconsciente. Entonces El tenemos que ser inconsciente, inmunitarios. no sé si se oye bien. sí. El inconsciente te ayuda, el inconsciente del paciente te va guiando. Y si tú, con muchas herramientas, formaciones que hayas hecho, las tienes aquí en la manga, lo que has de hacer es dejarte guiar por el paciente. Y de repente sabes lo que tienes que decir. No sé si añadiríais algo más de esto. No, para mí ya es lo que hablamos de qué es la constelación. Ah, y la otra que creo que es importante en nuestro caso, y es que una vez que Alex y África abren este campo, nosotros empezamos a constelar, pero está Marian de un lado, el participante de otro, y yo en el otro. Y los dos estamos sosteniéndolo desde una energía masculina, femenina, que también es muy increíble. Y de repente está Marian trabajando y yo digo, ¿me permites? Digo, hay que ver esto. Y luego yo entro y de repente Marian, ¿me permites? Y de repente ya no me permites, si no estamos así, sosteniendo la constelación. Ella dice que como Pimpinela, danzando, pero hemos logrado tener esta química de respeto y de trabajo, de estar contemplando lo que sucede y decir, el campo me pide dar la información. Y también es un estilo muy particular que hemos logrado tener tanto en línea como presencial, y que bueno, este 28 o 29, en finales de febrero, nos veremos en Valencia en esta danza y en este integrar las experiencias de Alex, de África, de ustedes, los participantes, de nosotros en nuestra experiencia, en un campo de trabajo donde todos salimos enriquecidos. Que hemos grabado algunos segmentos charlando, y hablamos siempre de pasión, de vocación y de estar al servicio, y es lo que nos mantiene en esta sintonía con la vida hoy. Dicen que por favor que levantes un poquito la voz, Edgar, Vale, que siempre se te oye, que alguien no te oye demasiado, te bien, oye a ver. bajito. Ah, Sí, yo quería, completando esto que dice Edgar, de que lo hacemos presencial y online,
las personas que estéis online también vais a hacer el ejercicio por parejas y también podéis representar. Muchas veces decimos, pues tú eres el padre, tú eres la madre, pues aunque estés en México, aunque estés en Chile, y aquí movemos los representantes y el padre y la madre van indicando cómo se encuentran desde ahí. Y dicen, tengo un calor, tengo presión, o me estoy inquietando, ya estoy tranquila. Quiero que se acerque mi hijo, quiero que se aleje. Entonces, desde ahí, desde online, podéis también representar y integramos las dos formas. O sea, las personas que estáis en casa y las que estáis en la sala, acabamos siendo un todo. Y que hay un soporte técnico importante porque quien lo está viendo en casa, hay 5 cámaras o 4 cámaras observando directamente las constelaciones. Hemos avanzado en la parte tecnológica, también Alex ha dado un gran aporte en ese sentido. Tenemos micrófonos inalámbricos, los participantes se le está poniendo lo que están comentando. Entonces, si tú estás en línea observando la constelación, estás viendo 3 o 4 tomas de la constelación más te estás viendo a ti como participante y lo que hacemos es que el campo se amplía. Y como bien dice Marian, se escogen participantes de los que están en línea para que den información también al campo. Y es algo también que es como el estilo que hemos logrado formar nosotros y que ha sido enriqueciéndose constelación tras constelación, que ya son desde el 2020 trabajando juntos hasta ahora, ya 5 años. Caray, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Qué más nos preguntaríais, queridos? Cuando se realizan las constelaciones, ¿no? Comentáis la importancia, ¿no? de ir sin expectativas, de dejarse fluir, ¿no? Permitiendo que el campo se abra, conectando. Y cómo de alguna forma, ¿no? Todo lo que va sucediendo se integra en la persona. Ahora, la pregunta sería, ¿qué beneficios hay? ¿Cómo afecta? ¿Qué alcance tiene lo que es la constelación en sí? Os doy algún ejemplo para ver ese alcance porque es impresionante. Por ejemplo, eh, de mis primeras constelaciones, bueno, yo siempre, y llevo 20 años casi haciéndolas o más, no lo sé ya, eh, me siguen sorprendiendo, impresionando, son impresionantes. Pues, por ejemplo, trabajé la relación de la paciente que quería constelar con su hermana, con la que llevaba años sin hablarse. No me acuerdo qué pasó, no voy a detallar esa constelación. Lo que sí que recuerdo que me impresionó es que era un fin de semana de que estábamos todo el rato constelando y hice la constelación, tuvimos un intermedio para almorzar o tomar algo. Y cuando vino, esta persona que había constelado levantó la mano y dijo, ¿puedo compartir algo? En el descanso he recibido una llamada de mi hermana. Se llevaba años sin hablarse con ella y la que llama es la hermana, justo después de la constelación. No sé si esto contesta a qué alcance puede tener, ¿no? Imagino Edgar, que tú también tienes algún ejemplo. Sí, yo O en ese sentido tengo un ejemplo que estaba trabajando y estaba el nieto, la abuela, la bisabuela, estaban presentes y dije, solo nos falta la madre para tener un cuadro completo y lindo aquí. Y en eso suena el teléfono y habla por teléfono la mamá. O sea, lo fenomenológico se representa y yo, a mí en las diversas formaciones que me han dado, he tomado, me insistían mucho que el trabajo de la constelación empieza cuando termina el ejercicio de la constelación
y es el tiempo que yo tome esa conciencia y el sistema esté listo para integrar. Yo lo veo como una herramienta de integración, de conexión a la vida, de reconciliación profunda, y que los resultados pueden verse plasmados a la hora, a las 2 horas, al instante, como a los 5 años que dicen, híjole, yo tengo una cliente que decía, mira, yo este tema lo vi con Edgar, pasó tiempo, no lo entendía, no lo entendía, y cuando estuve lista para integrarlo, tuvieron que pasar 5 años para contemplar este tema y yo moverme hacia ello. Por eso yo, en mi caso, siempre busco que quien esté constelando lo vea como parte del proceso y luego acuda a sesiones individuales para hacer un plan de qué es lo que sigue o hacia dónde voy. eh, y qué es donde tienen más potencia, donde lo que descubrí me dice qué puedo hacer, qué mejor guiado de profesionales, pues para estar mejor conectados en la vida, en condiciones de bienestar, de plenitud y pues de ser hombres y mujeres del año 2025. Así lo veo yo. Por ejemplo, ¿os acordáis del curso que hicimos de sanar el trauma? Que utilizamos distintas herramientas que Alex y África también nos obsequiaron con el MDR, con el Brain Spotting y constelábamos. Pues constelamos a una chica que se quería quedar embarazada. Bueno, pues me llamó poco después de la constelación y estaba embarazada. Sí. Tampoco hay que pensar, incluimos a los excluidos, ¿vale? Y incluimos algo que había ocurrido en su sistema familiar con muchos niños muertos. Recuerdo que tuvimos que poner muchos almohadones, pero tampoco hay que pensar que esto hace milagritos. Yo creo que lo hemos de coger, como dice Edgar, como una herramienta más dentro de un proceso terapéutico. Porque si yo de repente, con una sesión de 2 horas, 3 horas, 4 horas, resuelvo todos los problemas de mi vida, pues nos hacen un monumento a Edgar y a mí ahí en la plaza del ayuntamiento en vez de una falla, ¿no? Pero es un instrumento más que me puede mostrar el camino. Pero, por ejemplo, a mí hay gente que me dice, ¿me puedo constelar la enfermedad? Digo, bien, sí, pero no dejes de ir al médico. No pretendas que yo tome la responsabilidad de con una constelación sanar una enfermedad. Otra cosa es que se alivie, otra cosa es que te sirva, otra cosa es que a lo mejor en alguna ocasión puede ocurrir esto, pero yo creo que no hay que comprometerse en que esto es algo, una varita mágica que haces así y todo se resuelve. No sé si me entendéis, que es una herramienta potente, es un instrumento más, me puede ayudar mucho, pero yo tengo que andar el camino, aunque la constelación me lo muestre. ¿Mm? A mí me gustaría hacer una pregunta. Bueno, antes creo recordar, Marian, que habías comentado sobre el papel del observador. Y creo que era algo a lo que estaba haciendo mención por una conversación que habíamos tenido anterior. Bueno, el marzo pasado tuvimos el gusto de estar en el Congreso de Constelaciones. Me acuerdo que tú estuviste en la mesa de ponencia de estudios científicos, ¿no? Porque uno de los temas ahora mismo de las constelaciones es que hay un fenómeno, sucede algo y el prisma actual de la ciencia no lo encuentra un hueco donde meterlo y ahora es donde se está empezando a investigar desde otro punto, ¿no? Ha habido primero una parte mucho más práctica y clínica de utilizarlo en el uso y ahora con que se está viendo que tiene una práctica en la clínica se ha empezado a investigar. Entonces, el otro día me contaba Marian con gusto que un grupo de los que estaban ese día en la mesa de investigación habían desarrollado una investigación sobre cómo funcionaba el rol del participante, del representante. El Entonces, representante, sí. me gustaría con esta pregunta dejar dos cosas abiertas y ya las cogéis vosotros como queráis.
tanto este estudio y cómo sucedió. Y después, por otro lado, creo que el que es constelador es algo que le fascina tanto que en cada momento de su vida se encuentra intrigado con algo nuevo. Entonces, como también con todo este tema del campo y de cómo entre todos intercambiamos información, me gustaría saber vosotros ahora mismo con el tema de las constelaciones en qué os encontráis. Si hay algo que esté llamando mayormente la atención o que de repente en vuestras constelaciones esté saliendo más. Voy a por la primera pregunta porque la segunda no sé si la acabo de entender, Vale. pero de momento el artículo lo tengo aquí. ¿Qué les sucede a los representantes durante las constelaciones familiares? Intentos de explicación y comparación con otros fenómenos de difícil explicación. Es de Yolanda Alonso y de Gonzalo Andrés Jiménez. Estaban conmigo en el comité científico de este congreso y participaron en la mesa de investigación. Nosotros estuvimos, pues eso, llevando a los ponentes del área científica. Habían varias áreas, la clínica, la organizacional, la educativa, creo que era, o la social y la científica. Entonces, bueno, yo lo que os voy a decir es que una de las cosas más llamativas de las constelaciones es el representante, que el representante capta, como ha dicho Edgar, el tic nervioso de la persona que está representando, el tono de la voz. Es impresionante. La forma de ponerse. El paciente dice, es totalmente mi hermano, es totalmente mi padre. Aquí intentan hablar de algunos fenómenos como la telepatía, como fenómenos excepcionales que a lo mejor también son difíciles de explicar, como lo que ocurre a los representantes. Y hacer una revisión bibliográfica está muy interesante. Quien quiera que me lo pida, ¿vale? Porque es difícil de ahora transmitir. Está en inglés y yo tengo una traducción regulín de Google, pero bueno, puedo pasároslo en inglés y en castellano. Entonces, lo que ocurre es que aún no tenemos una explicación para esto. No se sabe, pero yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que en psicología, en terapia, hay muchos fenómenos que ocurren que no tienen ni siquiera una explicación científica, pero ocurren y no los podemos negar. Entonces, bueno, este artículo lo que yo os diría es que si quien quiera que me lo pida y lo lee, ¿vale? Y bueno, lo han publicado en una revista científica. Allí en la parte de investigación en el Congreso, pues también hubo un sitio, no me acuerdo, creo que era alemán, que estaba haciendo una investigación poniendo a los representantes en la misma posición en distintos países, en distintas situaciones. Siempre ponían en la misma posición a varios representantes de una constelación que hizo en su día. Las personas sin saber nada, sin tener información de lo que eran ni quién eran, solo desde esa posición sabían quiénes eran y decían lo mismo que habían dicho en Alemania, lo dijeron en Sevilla, que estábamos en Sevilla, y lo dijeron en cada circunstancia, cada vez que los ponían así. Personas diferentes. Muy interesante. Pero, ¿por qué ocurre esto? Somos un canal. Somos un canal que captamos. Yo lo que he entendido es que el inconsciente no está aquí metidito, sino que está en un campo y se capta. Pero bueno, ¿por qué? ¿Cómo ocurre esto? Es algo que hoy en día, aunque aquí ha habido acercamientos, no se puede responder.
No sé si quieres añadir a esto algo o que Alex nos diga cuál es esa segunda pregunta que no acabo de pillar. Queda Bueno, como moda. Yo añado Sí, algo a lo siguiente, a mí me decían, es como el fenómeno de el rayo, cae un rayo, viste el rayo, observaste el rayo, es un rayo. La ciencia se tendrá que ocupar de describir todo lo que pasó científicamente. Eso es lo que pasa en las constelaciones. Viste que brincó, viste que gritó, viste que lloró, viste que fuiste tomado por un campo de información y a la vez nosotros transmitimos esa información. Y ahora pues, los estudios que están en esta idea de justificar o de dar a conocer de por qué pasa lo que pasa en las constelaciones lo relacionan con la física cuántica, lo relacionan con el inconsciente, lo relacionan con varios fenómenos, pero que finalmente lo que nos interesa ahora es, está sucediendo, está funcionando y qué bueno que se esté dando una explicación científica, pero no obedece al principio de causa-efecto, sino es más a los principios de la física cuántica y que es un paradigma completamente diferente porque no es siempre, yo siempre, no siempre es papá, no siempre es mamá, no siempre es el hermano, no siempre es el bisabuelo, sino todo depende del contexto y del caso y de el campo vibracional y que todos nosotros somos información y tenemos información almacenada de nuestra historia y almacenada del sistema familiar ancestral que no conocemos y se muestra. Y la genealogía es muestra de ello, por ejemplo. Mi madre se casa exactamente el día que se casó mi bisabuela sin saberlo. Yo nací el mismo día que nació mi bisabuela, nací el mismo día que nació mi tío abuelo, y ese mismo día muere mi abuelo. Y tú cuando empiezas a ver tu árbol genealógico, empiezas a darte cuenta que hay fechas que se repiten, hay enfermedades que se repiten, hay patrones que se repiten, y las constelaciones por eso es que muestran todo eso, esa información que ya está a través del canal de la constelación, se muestra todo aquello para ser integrado y hacerlo diferente. Eso es la funcionalidad y lo científico. Bueno, ya estaremos escribiendo más. Yo también estoy escribiendo acerca de lo que pasa en empresa y con experiencia que tengo de empresa. El tema es que cuando hacen las hipótesis, pues es complejo, pero finalmente los casos de éxito y los casos que hemos documentado están, ¿vale? Adelante, Alex. muchas gracias. Nada, la pregunta la vuelvo a replantear, ¿no? Va un poco en la línea de lo que acaba de mencionar Edgar, de cómo estás estudiando los casos de éxito y cómo esos están influenciados por las constelaciones. Yo sí que, por ejemplo, en algún momento de tu carrera, Marian, tú le has dedicado mucho tiempo a constelar la Guerra Civil Española. Entonces quería preguntaros por investigaciones que hayáis hecho vosotros dentro de las constelaciones, cosas que os hayan llamado la atención últimamente. Por ejemplo, Marian, sé que en este congreso de constelaciones te llamó bastante la atención una ponencia que hubo sobre los diferentes estilos de familias que hay ahora entre familias divorciadas, parejas, adopciones y demás. Entonces, bueno, dejaros con un poco la pregunta abierta para ahora mismo en qué momento os encontráis de curiosidad investigando, qué os llama la atención de las constelaciones. yo me... Sí que es verdad que antes es como que iba a la guerra civil muchísimo, o me venía, o... Pero ahora quizá me centro más en el aquí y en el ahora. Sí, no sé si es este estilo, ¿no? Que va evolucionando en mí o va cambiando. Es posible que sí. Incluso en, una forma de constelar el trauma es sacarme a mí misma en distintas etapas de la vida, ¿vale? Puedo sacar a la persona que tuvo 5 años y que murió su padre. Y luego la saco a ella misma de adulta o a su parte resiliente. ¿M? Y es posible que hoy en día, aunque sí que sigo usando los ancestros para dar fuerza en un momento dado, pero a lo mejor me quedo más en el presente. Creo que esa ha sido. Luego, por ejemplo, hace tiempo que no hago, yo utilizaba otras técnicas de constelación,
como las del sentido de la vida, que incluso patenté porque las descubrí leyendo a Víctor Frank y hace mucho tiempo que no las hago, donde saco los elementos que decía Víctor Frank que con los que yo vuelvo a encontrar el sentido de la vida, que es los dones, la acción, el sufrimiento. Y poniendo estos representantes, bueno, en una constelación muy bonita, o la de Wilfred Ness, que se ponen números en el suelo y que pones tus distintas etapas de la vida, desde la prenatal, el uno, la niñez, la adolescencia, y los representantes se quedan en el sitio. ¿Mm? Quizá ahora me estoy centrando sin darme cuenta, pues mi estilo va más sí, a mi vida personal, aunque ya te digo, no descarto poner ancestros y al aquí y al ahora, para que me dé como una solución más en este momento, más sencilla. No sé si te referías a eso, Alex. Sí, y además es una apreciación que cuando yo te he presentado quería hacer un detalle a ello. Como muchas veces lo que yo valoro de Vertátil Constelar es como reduces todo el ruido a qué es aquí ahora y cuál es el siguiente paso y dónde se encuentra esta persona. Muchas gracias, María. Y yo Sí, añadiría querido. lo siguiente, un buen constelador, un buen terapeuta, una buena persona de esta época, tiene una mirada de historiador. Una mirada de historiador es comprender los hechos tal y como fueron y escuchar todas las historias que hay alrededor de ello con evidencias de lo que marca la historia. Invariablemente yo cuando voy a España tengo que leer la historia de España, leer qué pasó en España, de dónde viene España, quién funda España, cómo surge España, qué pasó en esta guerra civil, qué pasa en la actualidad, leo los diarios, leo los periódicos, platico con las personas y tengo esa mirada de historiador para poder entrar al campo respetuosamente de lo que es España. Cuando voy de Honduras, he ido a Ecuador, voy a otros países, es la mirada del historiador ayuda a cambiar todo porque da la pauta del contexto histórico. En mi país eh, había rituales muy curiosos, hoy día inaceptables, pero en el porfiriato los hombres se paraban delante de las mujeres en diciembre de 1890 y las mujeres se arrodillaban diciéndole, perdóname por todo lo que he hecho mal. 1880 el porfiriato en mi país, antes de una revolución. ¿Qué pasa? No es bueno ni malo, es lo que tocó en esa época. Y esa época marca un trauma generacional, una condición hacia las mujeres, una condición hacia los hombres, pero por eso yo digo, seamos hombres y mujeres del 2025, observando la historia como fue, como pasó, y decidiendo hacerlo un poco diferente. Y en ese sentido, por eso estamos en esta sintonía, Marian, porque yo estoy más en el aquí y en el ahora, observar como historiadores, integrar y avanzar. Y he notado que en esa observación e integración hay más fuerza que entrar a un campo que desconozco, que jala, que llama, que arrastra al drama y que no hay solución. Entonces, yo sí estoy en esta escuela del aquí y el ahora y en este sí a la vida que Maye generosamente nos enseñó, nos regaló y que hemos tomado como un estandarte muchos consteladores en esta pandemia que vivimos hace años, que nos decía sí a la vida y eso también lo solemos poner desde esta condición filosófica de trabajo, ¿vale? Podría hacer una pregunta porque antes estabas hablando, Edgar, sobre cómo en las constelaciones organizacionales se veían casos de éxito que eran comprobados con la constelación. ¿Podrías comentar la diferencia entre una empresa que ha sido constelada, otra que no, cómo funciona, qué diferencias ves o en qué se pueden quedar estancadas? ¿Podrías desarrollar un poco ese punto? Yo vuelvo al tema, es la parte organizacional termina siendo un trabajo personal profundo de los líderes, de los jefes, de los encargados, que tienen un conflicto, una implicación, y que a partir de este trabajo con la parte organizacional que se esquematiza y se ve que está mal,
regularmente viene a ser un tema con papá, un tema con mamá, un tema con la autoridad, un tema con el no respeto, una aceptación de una muerte de un hijo que hubo, con temas de personas, de humanos, que en este espacio lo trabajamos y que el impacto es que cuando yo tomo mi lugar en la organización como líder y veo históricamente las cuestiones y adopto la filosofía de constelaciones a mi forma de vida, cambio mi forma de dirigir. Y si yo salgo, ahora yo he estado escribiendo mucho de la miseria y de la carencia de estos dos campos y me muevo al campo de la utilidad, ayudo más a la empresa. Y entonces el proceso que yo busco seguir es tomar conciencia de dónde está la miseria en la familia, dónde está la carencia en el país, dónde está la carencia en mi contexto y cómo me muevo a la utilidad. Y está documentado porque finalmente hay cifras, finalmente hay resultados y lo que se hace es un proceso de acompañamiento que dura de 6 a 1 año, en donde hay un punto de partida y en donde quiero estar. Pero la parte medular es el sí de los directivos o el sí de personas que tienen toma de decisión o poder en la organización. Es muy frustrante que un jefe, un operario diga yo quiero cambiar a la empresa y el dueño dice no, así está bien. Entonces yo también he entendido que para entrar entro en estas esferas y el trabajo es ahí. Y es delicado porque luego el directivo me dice, sí, nos vemos en mi casa, pero que nadie se entere. O sí, nos vemos en tal que como tú me haces vulnerable y prefiero que me ayudes, ¿va? Y yo finalmente es también un tema de secrecía, pero hay un antes y un después derivado del trabajo personal profundo y de lo que se muestra en una configuración con los objetos, que es como se trabaja, y los desórdenes que tienen. Y a veces la pregunta es, oye, ¿cómo te llevas con tu padre? Mi papá, ¿qué tiene que ver con en esto? ¿O cómo te llevas con tu madre? Y mi madre, ¿qué tiene que ver con esto? Oye, ¿qué está pasando con tus hijos adolescentes? Y entonces con Se ha cortado la conexión. pareja, la persona se hace más completo. Y para completar hay que integrar. Y las constelaciones nos regalan esto de integrar, integrar, ¿vale? Muchas gracias, Iker. Me parece muy curioso, ¿no? Como en las mismas constelaciones, ¿no? Porque al final es el sistema dentro del sistema, del sistema, del sistema. Es como una gran matriosca, nunca sabemos dónde acaba el sistema, desde cómo me afecta a mi país, a cómo me afecta a mis políticos, la empresa, la familia y cómo todo está mutuamente interaccionado. Muy interesante ver eso también en ese punto. Hay una pregunta que había puesto Patricia Giraldo, no sé si ahora mismo sigue por aquí, si puede Sí, activarse. querido, yo te iba a pedir que abrieses ya para que las personas, los asistentes puedan hacernos más preguntas, ¿no? Claro que sí. Todas las preguntas que quieran ser Ah, hechas. sí. Patricia, que ahora mismo se acaba de poner la cámara, le vamos a dar el primer turno y quien quiera que levante la mano y le damos. Gracias, mucho gusto. Yo hace un tiempo hice una constelación con Edgar que de verdad maravillosa y él, tal cual él lo dijo, uno estaba muy juicioso, muy atento en la constelación y cuando termina le empieza a uno a caer todo como, no sé, como las fichitas en su cajita, en su ubicación. A mí me encanta la rompecabezas, entonces más o menos así me pasó esa experiencia. Y obviamente con el pasar del tiempo, y por eso hacía mi pregunta, siento que uno logra como identificar lo hace muy propio en el momento, digamos que seguido, pero quizás lo jala uno la tradición, sí, los hábitos que tiene, todo eso. Entonces, después de un tiempo uno dice, Me quedo con la teoría". Digo, sé que es cierto, lo sentí, lo viví, pero siento que jala un poco a uno caer más por patrón que por desconocimiento, que creo que antes de la constelación lo que le ocurre a uno es que no tiene ese conocimiento y como decían Marian y tú, es mucho de, no logra uno identificar, ¿no? O Alex también creo que hizo la analogía de uno está en el agua, bueno, yo no me acuerdo quién, y no sabe que está en medio está en el océano y no sabe que está en medio del agua. Entonces, es exactamente eso sentí yo, pero siento la verdad que un poquito con el tiempo uno jala un poco ese patrón. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿qué debe hacer uno? Volver a constelar sobre el tema porque pronto quedan cosas todavía por identificar para poder hacer unos cambios o unos ajustes de vida más definitivos, o cuál sería cuando uno identifica un poco la continuación a eso.
Edgar, ¿le contestas? Sí, teóricamente, yo tengo que contestarlo así, teóricamente, desde la buena conciencia es toda la tradición familiar que sustenta a la familia y es el deber ser de la familia. Y la buena conciencia le da el sentido de vida a un sistema familiar y lo mantiene vivo. En el fondo repetimos patrones porque somos buenos hijos, somos buenas hijas, buenos hijos y queremos la estrellita de papá y de mamá aquí. Y la mala conciencia es este chispazo y esta posibilidad de poder hacerlo diferente una vez que nos damos cuenta. Y entonces no es una lucha, sino una toma de conciencia de decir, este patrón de comportamiento es válido tenerlo en el 2025 o necesito generar algo nuevo y diferente respetando lo anterior. Y entonces mirar con respeto lo anterior, integrarlo porque soy una más de este sistema y tomo conciencia y digo, pero en el 2025 se hace un poco diferente. Y por eso que en la constelación se muestra y después yo en proceso voy haciendo y generando estas nuevas rutas hasta neuronales de hacer un camino diferente. Y a veces el costo es pues que nos regañen los papás y nos señalen y nos digan, pero es como comprender, en el 2024 es diferente y lo veo con respeto. Y ahora, si no es que tú digas, es conveniente volverlo a constelar, si algo no se ha completado, a lo mejor tú vas con otro tema a constelar y vuelve a salir el mismo tema, porque cuántos no hemos ido y dicen, es que otra vez papá, otra vez mamá, otra vez el exmarido, otra vez el innombrable, otra vez lo que ya me pasó. Nada más que si surge otra vez, ves con más claridad en aquello que necesitas trabajar. Y tu alma te dirá si es momento de volver a trabajar sobre lo mismo, porque a lo mejor te está diciendo, no vimos algo que ya estamos listas para ver. Es lo que me viene hoy decir. Ok, gracias, gracias. Te buscaré. Gracias. Y Adelante, Viviana. Viviana, No. Mi pregunta ¿es posible que uno sienta sensaciones a nivel físico? Porque, a ver, yo he hecho varias constelaciones y he sentido cosas muy... Pero hoy, justamente que estamos hablando del tema, se me ha revuelto muchísimo el estómago y no sé por qué. Y no sé si también tiene que ver un poco que tu cuerpo como que siente de alguna manera como esa información del inconsciente. Es como mi pregunta. ¿Puede ser o...? puede ser. ¿Es? A ver, yo creo que a mí me dice gente, estoy un poco inquieta, estoy para hacer un taller de constelaciones. Tiene que haber una chispita de... El estrés crónico es malo, pero ese que nos permite una mayor atención, expectación ante algo importante, pues está bien. Entonces, es posible que nuestro inconsciente conecta cosas. Si tú te constelaste y algo pasó con tu estómago, pues al hablar de este tema, eh, puede ser, no lo sé, si lo que has comido también puede ser, ¿sabes? Pero normalmente nuestro cuerpo habla. Está bien escucharle. Y que regularmente, al estar hablando en un tema tan sensible, en este grupo tan íntimo, se genera un campo. Hay un campo creado. Y hay una sensación de, ay, mi cuerpo me está diciendo algo. Y a veces nos quedamos con el síntoma y no nos vamos a lo profundo, a hacer ese trabajo profundo de decir, recuerdo que hablaban esto y yo, algo me pasó. Eh, a mí me luego también ahora, aprovechando este comentario, Viviana, que es como ser parte del campo de la charla, que seguramente estás atenta, relajada, sentada, observando el campo, que el cuerpo aprovecha para decir, oye, por cierto, atiende esto, por favor. El cuerpo es muy sabio y yo sí creo que ya en la conexión que tenemos, en la duración que tenemos y en lo que nos conocemos, porque también eso importa mucho, impacta mucho, hay un campo que ya está creado ahora
que hoy no es para constelar, simplemente es para conversar, pero sentimos, ¿va? Se está preparando. Sí, creo que sí, no sé por qué eh, fue en cuanto empecé a saludar cuando empezaron a presentarse y tal, que empecé con una sensación muy rara en el estómago. Y ahora es como que me ha bajado otra parte del estómago y no sé si es porque tiene relación con la constelación que hice hace tiempo o es el campo. Pero bueno, muchísimas gracias por la información porque así voy también un poco como entendiendo que mi cuerpo me da también mucha información a través de cosas que siento. Y yo lo que Mm, ahora comentar, Mariana, también es, yo estoy por cerrar una participación en Colombia. No sé, y es algo también que me viene, ya le diré a Adela, a quien está allá, que seguramente nos vamos a ver este año en Colombia. Este año estoy en Nosotros esa, nos vamos a ver, perdona, en España, yo estoy en España. Yo seguramente conocí a Mariana hace poco. nos vemos con Marian. Eh, sí, 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 sí. remando, Entonces, Edgar. Te llevaré a remar otra vez. Otra vez, en la vez pasada fue muy Le invité a remar maravilloso ir a y remar. estaba el otro día yo. A ver, Y si está en España, es importante recordar que el taller de constelaciones lo tenemos el próximo viernes 28, Próximo viernes. Valencia. pues que no, al otro. Sí, Yo- Viviana, yo te quería decir que mm, el mismo Bergelinger decía, no nos centremos en el porqué, centrémonos en el hecho. Si yo ajá, intento explicarme por qué me ocurre esto, me lo suelo inventar. Necesito una explicación y podrían ser miles. ¿Sabes? Por eso te he ajá, dicho, o igual has comido algo o igual has conectado. Posiblemente sí, pero el hecho es que el cuerpo habla y es un síntoma. Entonces, a veces, en vez de rechazarlo, yo luego te recomiendo que te pongas un poquito la manita en el estómago, te permitas, pues bueno, tratar con amor esta señal que te da tu estómago, ¿vale? En vez de rechazarla y probablemente se vaya calmando, más que vale. intentar buscar el porqué. Bueno, buenas Ok, noches, muchas gracias. Hola, Luz Estela. Ahí pone Catherine, pero no es Catherine, pero es soy Luz Luz. Estela. No, quería opinar sobre lo que decía Viviana, que yo creo que tiene mucha razón, porque pues Marian lleva mi caso y yo he notado que lo que hace que estoy en el problema que estoy, mi cuerpo se ha ido deteriorando más, se ha ido enfermando más y yo pienso que hasta que no solucione todo, mi cuerpo no se va a sentir bien, porque cada día me veo más deteriorada y yo creo que eso sí que tiene que ver la solución de un problema con el cuerpo. Ujú. Gracias, Luz. Que te mejores, querida. Gracias. ¿Alguien quiere participar o hacer alguna pregunta? O ya, sí, Adiela. Adiela. A ver, yo, ante todo, muchas gracias por esta charla, ha sido muy enriquecedora, aclarando muchas, pues muchas, ¿qué se dice? Dudas que uno tiene, ¿no? Yo quiero hablar desde mi experiencia en la constelación que hice con Edgar. Y fue para mí algo maravilloso y a la vez como que yo, wow, como que no tiene explicación. Eh, Fue un tema del perdón, ¿no? En el cual yo había trabajado mucho tiempo, eh, de diversas maneras, y pensaba que yo estaba sana, ¿no? Aquí ya no pasa nada, todo bien. Pero resulta que en la constelación pasó algo maravilloso que me tocó llamar, escribirle a Edgar y decirle, porque es algo pues que uno debe hacer y resulta que yo toda la vida, desde no sé cuántos años, yo sufrí un dolor de espalda crónico y eso era parte de mí.
En una época tomé droga para eso, me hicieron terapia, muchas cosas, pero allí estaba. Y cuando estaba estresada, pues peor. Siempre allí estaba, hasta el punto en que yo dije, bueno, me acostumbré a ello. Perdón. Bueno, Y eso es un resulta que, síntoma, daros cuenta. Estamos hablando del cuerpo, están saliendo todos los síntomas. sí, y como que tenía que contarlo, ¿no? Ujú. Eso fue desde un comienzo algo que sentía. ¿Y cómo les parece que para mi gran asombro, como les dije, se me quitó? Pero fue algo así mágico, maravilloso, nunca más. Y de esto ya hace cuánto, 3, 4 años, Edgar, algo así. Nunca, yo a veces inclusive haces como que, no, 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 fue total y fue algo total y nunca más, o sea, liberé, realmente liberé todo eso. O sea que yo digo, sí es verdad. Gracias, Sí Adela, por es, compartirlo. sí, es algo Yo que, digo que no hay que, no hay que pensar que se pueden hacer milagros, pero a veces es que los hay, ¿eh? pues que pasó Ujú. porque era tanto seguramente la carga más que emocional o del alma, no sabría decir. Que mira, yo pensaba que ya y resulta de que no me faltaba y en esa constelación, o sea, una real sanidad. ¿Por qué? Porque fue que comprendí el contexto de todo y fue muy duro para mí en mi ego, o sea, yo decía, por favor, aprendí lo que es tener una verdadera compasión. Y es cuando tú toda la vida dices, no, es que yo lo perdono o yo la perdono. Pero cuando uno llega a esa raíz o el moderador, que en este caso fue Edgar, y nos hace entender de que es que cada persona viene con sus propias luchas, sus propios sufrimientos, sus propias karmas, por decirlo así, algo así. Hombre, ¿quién soy yo para estar diciendo te perdono? Mira, a mí eso, para mí eso fue algo, como descubrir esa verdad. En ese momento en que yo entendí quién soy yo, por favor, si es que mis ancestros, mis otros, o sea, también tuvieron sus propias luchas, también sufrieron aún más que yo. Y saber uno aprender a tener compasión por esas personas, por las situaciones en que vivieron, no sé qué. Eso fue, yo creo, el punto clave para mi sanación. Ese fue. El dejar de estar juzgando, el sentirme como juez y a la vez como víctima y todas esas cosas, eso fue lo que hizo realmente que funcionara. O sea, esa manera en que Edgar me llevó a eso fue algo increíble. Y como yo soy tan lógica, yo pues en el momento, o sea, él me fue llevando y todo y fue listo, ta. Pero pues yo no veía como nada así como relevante, ¿no? Pero después de que terminó la sección, sentí una plenitud increíble que en mi vida la había sentido. Así, total. Y de pronto me sentí como tan liviana que yo como que empecé como, ay, jue madre, es que no me duele la espalda. Entonces me tocó escribirle a Edgar porque pues yo creo que uno debe ser honesto, escribirle a Edgar y decirle, mira, pasó esto y esto y te agradezco infinito, porque así fue y así es. Y esa comprensión más allá de esa compasión fue lo que para mí fue la raíz, o sea, fue algo maravilloso. Entonces por eso quería compartirles. eh, Muchísimas gracias, muchísimas gracias. y muchas Bueno, bendiciones. es un Que sigan poquito adelante. tarde. ¿Alguien quiere ya y cerramos hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿O nos vemos ya el día 28? Nos vemos el 28 en España, nos vemos el 27, yo estaré en Valencia ya, un viaje que es relámpago en esta ocasión, pero contento. Y nos vemos y quien pueda conectar en línea, pida información, cuando se abre en línea la transmisión de las constelaciones y nos vemos el día 28 en España, ¿va? Bueno, y en Colombia,
Ya les Muy aviso bien. que tenga la fecha cerrada y seguramente será el segundo semestre de este año. Yo estaré en Colombia, ¿va? Ok, bye. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas Nos gracias. vemos muy pronto. Gracias, Vemos. Alex. Gracias a todos por conectar. Marian, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Buenas noches. Gracias a todos y a Buenas todas. noches, buenos Vale, pues días. buenas noches y Bueno, buenos gracias. días. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias y quería comentar que después de comentar lo del estómago, se me ha quitado totalmente. Ahora mismo estoy normal. Increíble. No sé, Sí. no sé qué ha No pasado. excluirlo ayuda. El no luchar contra eso, el mirarlo, el aceptarlo. Wow.